Pues son las 10:10 de la noche. Las espadas siguen todavía en alto entre Podemos y Sumar por el veto de Irene Montero y Pablo Echenique. El 19 de junio es la fecha tope para que los partidos presenten sus candidaturas ante las juntas electorales. Hoy queremos analizar cómo puede influir en Castilla y León estas listas a la izquierda del PSOE. De momento Sumar se reserva al cabeza de cartel de Burgos, León y Salamanca, e Izquierda Unida a los de Valladolid, Zamora y Palencia, y Podemos se ve relegada, digamos, a las de Ávila, Segovia y Soria, provincias donde bueno, lo tienen bastante más difícil. Bueno, vamos a hablar de todo esto y de la tensa situación de estos partidos con el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sé que les ha pillado el toro, no han podido realizar unas primarias como debería haber sido, ¿no?, para nombrar a estos cabeza de cartel. ¿No es un poco confuso este acuerdo por el hecho de que, claro, Podemos está en 3 provincias sin que, bueno, hay un acuerdo, pero todavía hay ciertas tensiones entre Podemos y Sumar? ¿O se ha hecho de la forma, en fin, más práctica posible? Bueno, yo creo que al final la convocatoria pilla desprevenidos incluso al propio Partido Socialista, que la realidad de la convocatoria electoral en unas fechas veraniegas pues es un poco complicada, no solo para Podemos o para Izquierda Unida, para Sumar, sino para todos los partidos, ¿no? Que en ese sentido pues es un poco la crítica, ¿no?, a una convocatoria precipitada, ¿no? Pero bueno, una vez hecha esta convocatoria, pues el afán es intentar construir la mejor herramienta posible en Castilla y León y en el resto del Estado. Ustedes se reservan, bueno, las plazas con más posibilidades, le tengo que decir, porque una es Valladolid, donde ha gobernado Valladolid, toma la palabra, otra es Zamora, donde actualmente gobierna y va a gobernar Francisco Guarido, el único alcalde de Izquierda Unida de toda España, y Palencia, de donde es usted, que me imagino que también tendrá cierto tirón. Sin embargo, a Podemos les dejan las más difíciles. Soria, donde además se presenta Soria ya, Ávila, donde se presenta por Ávila. Yo no sé si aquí ha habido cierto desequilibrio o cómo ha sido ese reparto. Probablemente nos pase como al resto de partidos, ¿no?, que al final Castilla y León pinta poco en el debate con respecto a la representación, ¿no? Y en ese sentido pues yo creo que es una reivindicación también histórica de poner el territorio encima de la mesa, ¿no?, e intentar tener una representación. En cualquier caso, la representación será del espacio de Sumar, quiero decir, no será el diputado o la diputada de Izquierda Unida o el diputado o la diputada de Podemos, sino que será una representación del espacio y tendrá que representar ese espacio, ese programa y defender, digamos, a toda la comunidad, en este caso, si tuviéramos representación en el Congreso de los Diputados. ¿Hay riesgo de que Izquierda Unida se diluya y desaparezca con el proyecto Movimiento Sumar? Es verdad que siempre llamamos Sumar, pero se ha registrado como Movimiento Sumar, porque es verdad que hay dirigentes tan importantes como el propio Francisco Guarido, el alcalde de Zamora, que sí lo piensa. Bueno, Paco es un referente para nosotros, ¿no?, dentro de la política municipal, ¿no? Y es verdad que en la política municipal y dentro de Zamora pues ha conseguido una mayoría absoluta en su momento, ¿no?, y ahora ha conseguido mantener la alcaldía después de 2 legislaturas de gobierno, ¿no? Yo creo que eso es positivo, es una cosa positiva para el espacio de la izquierda, no solo para Izquierda Unida, sino para el espacio de la izquierda, ¿no? Yo creo que en ese sentido ellos se sienten bien reflejados, ¿no?, con el proyecto que encabeza Yolanda Díaz, con el trabajo que estaba haciendo dentro del Ministerio de Trabajo y como vicepresidenta. Yolanda viene del espacio de Izquierda Unida, que es que en ese sentido yo creo que trabajamos, ¿no?, para generar un proceso. Obviamente, al final, la izquierda, igual que el resto de partidos, pues tiene un movimiento plural y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para generar un proceso que sea lo más aglutinante posible y que pueda hacer, ¿no?, pues que sigamos avanzando en derechos sociales, en mejorar el salario mínimo interprofesional e intentar poner por encima, ¿no?, los intereses de la gente y de la propia ciudadanía, ¿no?, que ha visto cómo pues, se le ha subido las pensiones, ¿no?, se han subido un montón de derechos y yo creo que en eso pues, hay que seguir profundizando. Más allá de que Izquierda Unida entre dentro de Sumar, el hecho de que Alberto Garzón, su líder, no se presente a estas generales, ¿les deja un poco huérfanos? Bueno, al final es un proceso normal, quiero decir, la política, yo que he estado 8 años de concejal en el Ayuntamiento de Palencia, pues te genera un proceso de desgaste personal que es interesante también, ¿no?, el saber apartarte un poco de esa primera línea y saber tomar otro rol, ¿no? Luego, pues al final, por problemas del directo, pues tuve que asumir la coordinación de Izquierda Unida en Castilla y León, ¿no? Pero quiero decir que es positivo también que haya gente que sepa dar pasos atrás, ¿no?, y que diga, bueno, pues voy a cuidar de mi compañera y de mi familia, ¿no? Ha sido padre de un tercer hijo hace poco, tiene familia numerosa y en ese sentido pues me parece muy razonable, ¿no?, ese paso atrás para... La verdad que es un referente, es ministro, ha sido ministro, bueno, no deja de ser una persona pública. Sí, pero bueno, no deja de ser referente porque deje de ser ministro. Yo creo
creo que es importante, ¿no?, que la izquierda tenga referentes, igual que Anguita no llegó nunca a ministro y fue un referente, ya no solo dentro del espacio de la izquierda, sino en el ámbito social, ¿no?, y político. Es curioso, mucha gente imagino que no lo sabe, que ustedes están negociando una candidatura conjunta al Senado con el Partido Socialista aquí en Castilla y León, en Soria y en Ávila. Yo no sé cómo va esa negociación y si esto es algo excepcional que esté ocurriendo en Castilla y León o también se ha extendido a otras provincias. Bueno, en algunos ámbitos se ha hecho antes del 9 de junio, con lo cual incluso se ha conseguido hacer coaliciones para las islas, en concreto en las Illes Baleares se ha conseguido generar un acuerdo que permite, ¿no?, que el Partido Socialista, que MES, que Podemos y que Izquierda Unida tenga o pueda tener representación al Senado, ¿no? Y en este pues, lo que podemos hacer simplemente es no presentar la candidatura completa, ¿no? Estamos en negociaciones, ¿no?, en este caso con Tudanca y con el Partido Socialista, para ver si cabe esa posibilidad de sacar adelante, ¿no?, un acuerdo que pueda ser beneficioso para el espacio de la izquierda, ¿no?, porque apostamos también por un proceso, ¿no?, de acumulación de fuerzas, ¿no?, de defensa del gobierno de coalición. ¿Y por qué en estas dos circunscripciones, en Soria y en Ávila? Bueno, probablemente porque aparece Soria ya y porque aparece por Ávila, ¿no? Y hay posibilidades de que esos otros partidos, o sea, que no haya senadores en esos territorios para el Partido Socialista o para nosotras, ¿no? El espacio de los partidos de izquierda en nuestra comunidad lleva sin lograr un escaño en el Congreso desde las elecciones generales de junio de 2016. ¿Son ustedes realistas, y más en estos momentos cuando la ola parece que está a favor más de la derecha que de la izquierda, de que tiene muy complicado conseguir un diputado, algún diputado en nuestra comunidad? Sí, bueno, independientemente de que saquemos una representación, que eso depende siempre de la ciudadanía, que es decir, siempre hemos tenido posibilidad de que haya diputados y diputadas de Izquierda Unida que defiendan aquello que nosotros y nosotras planteamos para la comunidad. Quiero decir que en ese sentido la circunscripción es provincial para las elecciones, pero luego el diputado es diputado de todo el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros conseguimos, porque la gente de Valladolid o la gente de Salamanca o la gente de Burgos, ¿no?, decide que tenemos representación por alguna de esas provincias, pues tendremos ese diputado que será diputado de las 9 provincias, y si no, habrá otro diputado que ejercerá esa labor también para los problemas políticos o para los conflictos que queramos plantear en el Gobierno de Estado, vamos, en el Congreso de los Diputados. Vamos a dar el salto al ámbito nacional. ¿Usted aprueba el veto a Irene Montero por parte de Yolanda Díaz? ¿Lo entiende? Bueno, en realidad no es un veto como tal, quiero decir que en realidad lo que hay es una negociación de puestos y hay una serie de puestos de partida y los partidos lo que hacen es elegir quién es la persona que representa mejor, ¿no? Quiero decir que en ese sentido pues podríamos decir, ¿no?, pues hay algún diputado de Izquierda Unida que se ha quedado sin puesto de salida, ¿no? Pues hay algunos diputados de salida que no salen de salida. Es una líder de Podemos, es ministra, no es cualquiera, quiero decir que no sé si se puede llamar veto, el caso es que no cuenta con ella. Bueno, entiendo que en un proceso de regeneración pues hay gente que estaba en la primera línea que tiene que pasar a la segunda línea, ¿no? Yo no llamaría eso veto, yo creo que hay posibilidad, ¿no?, de que Podemos presente a Irene por alguna de las circunscripciones donde encabeza, igual que el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, encabezará por Córdoba, no va por Madrid. Y no por ello estamos organizando una campaña para decir que no va por Madrid. Yo entiendo que el diputado será diputado de todo el Estado. Alberto Garzón, del que antes me hablabas, aceptó ir quinto por detrás de Rejón en la candidatura que hicimos con Podemos y aceptó ir por Málaga en vez de ir por Madrid. Quiero decir que en ese sentido me parece que lo importante no es, ¿no?, las caras concretas, ¿no?, más allá de la cara de la candidata, de la cara de Yolanda Díaz, sino cuál es el proyecto, cuál es el programa y si ponemos eso al servicio de la gente o al servicio de los intereses partidistas, ¿no?, que siempre están en una negociación. ¿Y en ese proyecto Irene Montero cree que sería un lastre para Sumar en estos momentos? Bueno, yo creo que ella ha hecho una buena labor en el Ministerio del Interior, pero es verdad que la labor en primera línea pues desgasta mucho, ¿no?, digo, electoralmente, ¿no? Yo no sé, eso será Podemos quien tenga que valorar, quiero decir, yo las valoraciones las hago dentro de Izquierda Unida, que es dentro del partido, ¿no? Y luego siempre hay, digamos, pues un debate, pero no solo dentro del espacio de Sumar, dentro del Partido Popular, dentro de Vox, dentro de... Lo que pasa que, bueno, hay partidos que son más jerárquicos y resuelven de una manera, digamos, más coercitiva quiénes son los que encabezan, ¿no? Pero en ese sentido pues ha habido un debate y se ha estimado que no era la persona más indicada
para poder estar como diputada en las próximas. Que no quita que no pueda, si se revalida el gobierno de coalición, pues tener otro rol, ¿no? Igual que, por ejemplo, Pablo Bustinduy, que encabezaba la candidatura para las elecciones europeas, pues dio un paso atrás y dijo que no, y ahora pues ha vuelto a participar. Yo creo que eso forma parte de tener referentes, no solo dentro del gobierno o dentro del Congreso de los Diputados, sino referentes políticos y sociales fuera de ese espacio. Pero usted usted es coordinador regional de Izquierda Unida, está dentro de la plataforma Sumar, se presenta por Palencia. No, yo no me presento. No, es verdad, sí, es verdad, tiene razón. En cualquier caso, considera que, yo no sé si le molesta o le sorprende la actitud de Podemos una vez que firman un acuerdo que parece que todo está hecho y al día siguiente comienzan esas presiones, esos ataques a Yolanda Díaz. Bueno, ¿se le ha pasado por la cabeza en algún momento que Podemos quiera hacer estallar todo esto? Probablemente son culturas políticas distintas, ¿no? Yo podría decir que a lo mejor no estamos de acuerdo con el 19% de la aportación del grupo, ¿no? O cuando Podemos tiene un 23%. Quiero decir, esos son dimes y diretes que se producen dentro de la propia negociación. Me parece que no ha lugar poner la parte interna, porque a la gente eso no le interesa. A la gente lo que interesa es si seguimos subiendo las pensiones, si seguimos subiendo el salario mínimo interprofesional, si seguimos generando empleo, si seguimos haciendo que la economía siga fuerte y entonces eso es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Yo creo que a lo interno, a los partidos, nos interesa en determinado momento, pero yo creo que hay un momento en que eso hay que aparcarlo y poner el foco en lo que interesa a la gente. Como palentino y concejal que ha sido por Izquierda Unida en Palencia, hoy se ha escenificado el acuerdo entre Miriam Andrés y Vamos Palencia para que Miriam Andrés sea la alcaldesa, que gobierna en minoría. ¿Qué le parece? ¿Está contento? Bueno, nos parece que es un cambio, ¿no? Después de los últimos 4 años con un gobierno en Palencia, ¿no? Que no sé si se negoció en Valladolid o se negoció en Madrid, pero desde luego no era el interés de la ciudadanía palentina, pues nos parece que ahora se tomen las decisiones en Palencia, nos parece un paso adelante, ¿no? Y después de 12 años de atonía, ¿no? Y de gobierno donde no se sabía bien quién gobernaba y no, porque Vox estuvo haciendo un poco de apoyar a Ciudadanos, pero luego, digamos, no sabe gobernar, ¿no? Y el conflicto se le da bien, pero la resolución de los problemas concretos, ¿no? De la gente de Valencia no la han sabido hacer, ¿no? Y tenemos problemas con el comercio, problemas con los autónomos, problemas con muchas cosas y el ayuntamiento se tiene que poner al servicio de eso. Tengo aquí a 3 tertulianos. Aviso antes que estaban muy encendidos en el debate, ahora estarán más tranquilos, que le van a hacer también preguntas. Isabel. Buenas noches. A ver, yo entiendo que lo que les gustaría a todos los partidos, a todos los miembros que han formado Sumar, sería explicar su programa y su mensaje y sus propuestas, pero que las perseguirá Irene Montero toda la campaña. Una cosa que no me ha quedado muy clara. Los partidos que conforman Sumar tienen su independencia para decidir quiénes son los candidatos que ocupan los puestos que les corresponden. Por ejemplo, aquí hablábamos de que 3 cabezas de lista en 3 circunscripciones las ocupa Izquierda Unida. ¿Tienen independencia para decidir desde Izquierda Unida quiénes son las personas que ocupan esas 3? Porque si es así, mi pregunta es ¿por qué el número que le corresponde en la lista Madrid a Podemos no lo puede ocupar quien decida Podemos, que a la vista de las palabras de Yone Belarra debería ser Irene Montero? Y luego me ha sorprendido otra cosa que he dicho, que los compañeros de Podemos pueden colocar a Irene Montero de cabeza de lista en cualquier otra de las circunscripciones que se les va a corresponder. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es buena, no es buena? ¿Puede ir? De 5 en Madrid no, pero de una por... no sé cuáles le corresponden. ¿Por Málaga sí? A ver, lo importante, mi pregunta primera es si cada una de las formaciones que se han sumado en Sumar tienen independencia para elegir quiénes son los candidatos que les representan. Bueno, ahí tengo un problema y es que yo desconozco, digamos, el hilo concreto de la negociación porque no he participado en ella como tal. Si fuera de las últimas autonómicas sí que participé en esa negociación, pero esta desconozco lo concreto, ¿no? De lo que está preguntando, ¿no? Yo entiendo que los partidos sí que tienen, digamos, libertad, ¿no? Igual que, por ejemplo, pues Izquierda Unida ha decidido que por Córdoba sea Enrique Santiago el que encabece la candidatura, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que es interesante, ¿no? Que también los territorios, ¿no? En este caso Andalucía, donde hay una fuerte representación de la izquierda, pues pueda ceder una parte de la representación, igual que la cedió con Alberto Garzón, ¿no? Y en ese sentido es en el sentido en el que se trabaja, ¿no? El conflicto, no termino de entender la pregunta. ¿Entiende que Podemos no puede elegir
si va Irene Montero en los puestos que le corresponde dentro de las listas que se conforman en Sumar o no. Porque en el caso de Izquierda Unida sí puede elegir quiénes son las personas que ocupan esos puestos y aparentemente Podemos no puede, porque Podemos querría que fuera Irene Montero. Bueno, claro, yo querría que fuera Sira Rego o algunos de los diputados más que conozco, que no son diputados. Quiero decir pero Podemos tendrá que elegir los suyos, igual que Izquierda Unida elige los suyos, pregunto. Bueno, pero ¿cuántos puestos de salida tiene Izquierda Unida? Pregunto. No, pero porque el puesto que le corresponde a Yone Belarra lo querían para Irene Montero y no se lo han dado. Bueno, yo creo que la secretaria general de Podemos es Yone Belarra, pues tiene sentido que sea la secretaria general la que encabece. Entonces, ¿lo decide Yolanda Díaz o lo decide cada una de las organizaciones? Bueno, nada más. Yo creo que ya me ha contestado. Criminalizar, pero tampoco ha participado en la negociación. Quiero decir que en ese sentido la negociación no se produce de los primeros espadas, pero insisto, podemos hablar del resto de partidos donde el debate también ha sido de la misma, ¿no? Quiero decir que hay un conflicto de intereses y una lucha de poder que es legítima entre los intereses que tiene cada uno de los partidos para intentar tener más representación dentro de ese espacio. Y para elegir quiénes son las personas. Pero bueno, que si ya me ha contestado. Alejandro. No, porque es que no puedo contestar algo que desconozco. Pero ustedes sí pueden en Izquierda Unida. Entonces entiendo que habrá el mismo trato igualitario para todos los partidos. Alejandro. Bueno, yo, aunque sea una manifestación de mi deformación profesional, porque me dedico al derecho financiero, quería preguntarles un poco por la posición de Izquierda Unida desde Castilla y León por el tema de la financiación de las comunidades autónomas, ¿no? Es un tema muy difícil de modificar porque se aprueba por ley orgánica, aunque tuvo bastantes reformas, la última ya es de 2009, y ese sistema, el sistema general, que excluye, a mi modo de ver, incomprensiblemente al cupo vasco y al concierto navarro, que es algo incompatible con el sentido común, sobre todo, que sale más lo que hay que identificar con el derecho. ¿Qué posición puede tener Izquierda Unida respecto del problema, por ejemplo, de que en Madrid hay mucha menos carga fiscal que en Segovia? O sea, a un lado de Guadarrama se paga el impuesto de patrimonio, al otro no, contando con un dato muy curioso, y es que es el sistema que ha querido Cataluña. Porque le beneficia respecto de otras comunidades, esto es rigurosamente cierto. Es decir, que el sistema se basa en la cesión de los impuestos, lo que cobras por lo que se recauda. Y eso a Cataluña siempre le ha parecido bien, quedarse con los porcentajes más altos de lo que se recauda allí. Pero naturalmente se tiene que extender a Madrid. Y el establecer normas propias, por lo cual resulta que en Barcelona están subiendo los impuestos, en Madrid están bajando. Ese es el sistema. ¿Por qué? Porque Cataluña son 4 provincias, hay una dispersión de la población y por lo tanto eso encarece la prestación de servicios, más allá del dinero que se gastan en embajadas y otras lindezas, ¿no? Pero es que claro, en ese sistema Castilla y León con 9 provincias, la dispersión lógicamente nos perjudica como a nadie, ¿no? Con un envejecimiento y un descenso del Producto Interior Bruto, etcétera. No sé, quería decirle qué idea tienen y un poco manifestarle mi sorpresa reiterada, pero que sigue siendo sorpresa, de la connivencia de la izquierda en general en España con los grupos nacionalistas. Sinceramente, no la entiendo. Creo que eso es incompatible, sinceramente. Bueno, quiero decir, la pregunta no es un poco una reflexión más que una pregunta, ¿no? Con respecto a eso, no creo que lo que quiera Cataluña sea lo que haga Madrid. Me parece que Madrid podría hacer otras cosas que no perjudicaran tanto a Castilla y León, ¿no? En el tema del dumping fiscal que se produce, ¿no? Con una comunidad que tenemos al lado y que lo que hace básicamente es la absorción. Bueno, le contesto y luego si quiere puede volver a repreguntar. No, perdona. Quiero decir que genera una absorción, ¿no? Tanto de recursos personales, de personas jóvenes que se tienen que ir a Madrid, como lo que decía también, ¿no? de competir en a ver quién baja más los impuestos para luego no hacer políticas, ¿no? Y obviamente ellos tienen mucho menor problema de dispersión geográfica y sus pueblos son pueblos con muchos habitantes. No es el caso que tiene Castilla y León, ¿no? Yo creo, esto lo empezaba diciendo antes, criticando a mi propia formación, pero podemos criticar también a las formaciones que llevan desde hace muchos años, desde el año 87, gobernando en Castilla y León y no han sabido poner sobre la mesa cuáles son los intereses de Castilla y León, ¿no? Y lo que no
podemos hacer es decir que la presidenta Ayuso lo hace muy bien, cuando en realidad la política fiscal que está siguiendo la presidenta Ayuso es muy perjudicial para los intereses de Castilla y León, ¿no? Y yo, como representante de Castilla y León, tengo que defender mis intereses independientemente del partido. Digo, probablemente tendría que haber un pacto, ¿no?, de comunidad con respecto a aquellas cosas que son relevantes para nuestra comunidad, y una de ellas es cómo nos podemos financiar, ¿no?, para el movimiento que ha habido, ¿no?, la protesta que ha habido en torno a la agricultura y la ganadería, ¿no? Lo que no se puede hacer es criticar las pírricas ayudas del Gobierno de España y resulta que no tenemos ayudas del Gobierno de Castilla y León, ¿no? Yo creo que la crítica está muy bien a otros, pero lo que tienes que hacer es implementar ayudas que ayuden al sector ganadero y al sector agrario, que nuestra comunidad es un sector muy importante, no así Madrid, donde vive, ¿no?, básicamente de la importación de esos recursos, y me parece que eso también es relevante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y si hay que criticar, aunque sean de nuestro partido, a personas, pues yo creo que es importante que se critique, ¿no?, en la gestión que se está haciendo, ¿no? Esto lo decía mucho Javier Gutiérrez, el respeto a las personas, pero la crítica y la lucha en las ideas, ¿no?, que es una de las cosas con la que nosotros nos identificamos mucho. Justino. Yo ante el argumento... Lo único que es que quería decirte que el marco legal le permite hacer eso. Y hemos oído hace 4 días que en las listas de Bildu, que está de moda ahora en este programa, hay condenados por tal, y el argumento, que no deja de ser jurídicamente, desde el punto de vista del derecho positivo, impecable, es que pueden hacerlo. Entonces, claro, quiero decir que no podemos tampoco cambiar de criterio. Sobre todo me gustaría ver en la izquierda un posicionamiento serio en favor de la solidaridad, en eso y en el voto. Es que el voto en Lleida vale 3 veces que el voto de Ávila. Alejandro, no, es que no me gusta en esta parte que haya debates. Quiero que sean preguntas y respuestas. Ven, Un formato más de entrevista. Lo siento, ¿eh? Una pequeña contestación. Yo creo que lo jurídico y lo político son debates que tienen relación, pero que no es... Quiero decir que Madrid pueda hacer una cosa jurídicamente no significa que políticamente lo tenga que hacer, ¿no? Que tenga la posibilidad de rebajar los impuestos a las grandes fortunas no significa que tenga que hacerlo, ¿no? Que haga dumping fiscal con las empresas que están en Castilla y León no significa, o sea, quiero decir que no tiene por qué producirse eso, ¿no? Y obviamente nosotros y nosotras, como representantes de Castilla y León, lo que tenemos que tener es alguien que defienda nuestros intereses en ese ámbito. Justino. Yo con esos planteamientos de Alejandro yo casi que me retiro porque yo no llego a ese nivel de... Bueno, pero das otro tipo de pregunta muy interesante también, seguro. Sí me gustaría preguntarte o preguntarle quién va a hacer el argumentario político de la campaña electoral en Sumar, ¿no? Ya sabe que siempre en todas las formaciones políticas siempre hay un argumentario, ¿no?, que se saltó el delegado del Gobierno, parece ser, bueno o no, pero bueno, el delegado del Gobierno en Madrid. ¿Quién va a hacer en Sumar? ¿Quién va a hacer ese argumentario político? Sí me gustaría preguntarle, ¿cuándo cree usted que debería romper o acabar de una vez por todas ese caínismo en la izquierda española? Y luego ya, muy breve, ¿qué le parece que un candidato o que un alcalde sea candidato al Congreso o al Senado? Bueno, son como varias preguntas, ¿no? En una voy a empezar por la última, ¿no? El que un alcalde de una capital, ¿no?, que entiendo que es la pregunta, ¿no?, o me da igual, o alguien que está en la oposición en una capital, siendo como es de absorbente la política municipal, ¿no?, y el trabajo que tienes que hacer, delegue en personas que no han encabezado la candidatura para asumir aquello que él no va a poder asumir cuando él esté fuera, no me parece pertinente, ¿no? Quiero decir que en ese sentido me parece que cuando tú encabezas una candidatura, pues la encabezas para dedicarte de manera exclusiva, ¿no? Es que la dedicación del alcalde tiene que ser una dedicación exclusiva, ¿no? Y en eso sí que defendemos la política y la profesionalización, que la gente se pueda dedicar a la política de manera normal, ¿no? Quiero decir que independientemente del trabajo que haga, ¿no? Que eso sería otro debate que habría que hacer, ¿no?, de por qué, digamos, hay pocos obreros, pocas personas que vienen de clase obrera que se pueden dedicar a lo político, ¿no? En el caso de las Cortes, ¿no?, de los procuradores está claro, ¿no? Quiere decir que no puedes compatibilizar tu trabajo con sesiones plenarias, ¿no?, con el trabajo de las comisiones, si no eres alguien que se dedica a ser funcionario o a una profesión liberal, ¿no? Yo creo que ese debate es muy interesante, lo tiene Owen Jones en un libro que se llama Chaps, la demonización de la clase obrera, y que habla un poco también de las sinergias, ¿no?, y de las similitudes con los consejeros, los delegados del gobierno y tal, independientemente del gobierno que haya sido. Voy a pedir brevedad porque nos queda poco tiempo. La primera pregunta, el tema de quién va a hacer el argumentario. ¿Quién va a hacer el argumentario en Sumar?
Sumar? Pues quiero decir que eso es una pregunta también que desconozco. Yo sí sé que el planteamiento que ha defendido Sumar es no hacer una campaña en negativo. O sea, no hacer una campaña antifascista o en contra de Vox y tal. No, yo creo que lo que hay que hacer es defender el trabajo que se ha hecho en estos últimos años, ¿no? En el gobierno de coalición, el trabajo que ha hecho la ministra, ¿no? Y la vicepresidenta Yolanda Díaz de subida del salario mínimo interprofesional, de 17 acuerdos, ¿no? Algunos con patronal y sindicatos, otros solo con los sindicatos, ¿no? Pero quiero decir que en ese sentido yo creo que incluso el Partido Popular, ¿no? Ha estado molesto con la política de Yolanda Díaz. Y esto lo dice también mucho Paco Guarido, ¿no? Hay gente en Zamora que cree que nosotros defendemos mejor sus intereses que el propio Partido Popular, ¿no? Y en eso es en el que estamos centrando, ¿no? En defender la esperanza, la lucha, ¿no? El que la gente se involucre en la política para defender sus intereses y poner Castilla y León en el centro, ¿no? Yo creo que en los intereses de Madrid excesivamente priman los intereses partidistas y lo que hay que hacer es poner los intereses de nuestra comunidad. Pues Juan Gascón, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Suerte el próximo 23 de julio y veremos a ver si consiguen ese último resultado del año 2016 donde Castilla y León sí que pudo tener un escaño de Izquierda Unida, en este caso de Sumar. Gracias como siempre. Muy bien.